Hi, my name is Juan Alejandro Barrosero. I am a student of the Faculty Engineering Electronic at UNAT. Bueno, inicialmente esta es la explicación del ejercicio 5 de la materia cálculo diferencial, cálculo multivariado. Es de la tarea número 4. Bueno, se nos otorgó como tal un ejercicio que es la enunciado es: un gas se expande radialmente desde el origen con una velocidad descrita por el campo. Dada por esta función, considere que el cubo concentrado en el origen cuyas aristas miden 2 unidades de vértice. Realiza lo siguiente: nos dice que determinamos la diferencia del campo vectorial proporcionado, apliquemos el teorema de divergencia utilizando el teorema para explicar el flujo del campo a través de la superficie del cubo. Realizamos los cálculos necesarios para obtener el flujo neto que atraviesa el cubo desde su interior hacia el exterior. Explicar el significado físico, grabar el video por medio de Teams o YouTube. Y bueno, inicialmente esto es bastante, nos tenemos como 5 minutos para realizarlo, no supera los 5 minutos. Bueno, listo, se nos dice que un gas se expande radialmente desde el origen con una velocidad descrita por un campo vectorial. Aquí nos la describe. Considera el cubo centrado en el origen cuyas aristas miden 2 unidades y cuyo vértice está en estas coordenadas. Es decir, el cubo se extiende desde x1, desde x-1 hasta x1 y desde y1 hasta y1 y desde z-1 hasta z1. ¿Qué es el teorema de divergencia? El teorema de divergencia, también llamado como teorema de Gauss, es uno de los resultados más importantes del cálculo vectorial. Establece que hay una relación entre lo que sale a través de la frontera de un sólido, que es el flujo a través de la superficie, y lo que genera en el interior de un sólido, integral de la divergencia en el volumen. En esta ecuación, donde C es la superficie cerrada que encierra el volumen, n vector es el vector normal unitario hacia afuera de la superficie, f por n es el componente del campo perpendicular y el t por f es la divergencia del campo. La interpretación física de f vector representa el campo de la velocidad de un fluido. El teorema dice que la cantidad de fluido que atraviesa la frontera hacia afuera por una unidad de tiempo es igual a la cantidad total de fluido que se crea o se genera en el interior del volumen. Bueno, ahora vamos a determinar la divergencia del campo vectorial. ¿Qué es la divergencia? La divergencia del campo vectorial se mide la tendencia del campo a divergir o a expandirse o converger, contraerse en cada uno de los puntos del espacio. Divergencia positiva actúa como el punto actúa como una fuente donde el fluido sale. La divergencia negativa es el punto que actúa como un sumidero, que es básicamente el que succiona el fluido que entra. Y la divergencia cero, el fluido es incomprensible, ni se crea ni se destruye. Fórmula de la divergencia, aquí le podemos observar. Cálculo paso a paso de nuestro campo. Bueno, nuestro campo está dado por esto. Entonces, aquí el primer componente en f de x de y de z y es la segunda componente, y en f de z, que es x, y, z, el tercer z es el componente. Bueno, derivamos la derivativa parcial de f de x respecto a x. Aquí lo podemos observar que cómo se calcula. La derivada de x respecto a x es 1 y las derivadas de y y z se tratan como una constante porque la derivada es parcial, solo respecto a x. El paso 2, la derivada parcial de f de y respecto a y. ¿Cómo se calcula? La derivada de y respecto a y es 1. Las derivadas x, y y z son constantes en esta derivada parcial. Paso 3, la derivada parcial, y así podemos observar como tal el desarrollo de estos ejercicios. En el paso 4 pasamos a sumar las 3 derivadas parciales. Empezamos a operar y tenemos como resultado que este es 3. Bueno, su interpretación de este resultado es: la divergencia es constante e igual a 3 en todos los puntos del espacio. Esto significa que en cada punto del espacio se comporta como una fuente que genera fluido a una tasa constante de 3 unidades por unidad de volumen y por una unidad de tiempo.
No hay sumideros ni regiones donde el flujo se comprima. Ahora aplicamos el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia establece que el flujo total a través de la siguiente ecuación sustituye la divergencia. ¿Cómo calculamos? La integral de volumen se simplifica. Lo vemos acá. ¿Qué significa esa integral? La integral triple representa la suma de la divergencia en cada punto de volumen, donde la divergencia es constante, o sea, el 3. Podemos sacar la integral, lo podemos ver acá, y empezamos a realizar los cálculos para obtener el flujo neto. Podemos observar el paso 1, calcula el volumen del cubo. El cubo está definido por esta longitud. Estas son la longitud de las aristas, o sea, de las caras del cubo. Y al realizar el cálculo del volumen del cubo, que recordemos que es largo, ancho por alto, cada uno recordemos que nos daba que eran 2 aristas de medida, tenemos 8 unidades cúbicas. En el paso 2 calculamos el flujo del teorema. Flujo neto por 3 por el volumen. Y ya tenemos las unidades cúbicas, es 3 por 8, 24. Verificación mediante la integral triple. Método formal, para ser rigurosos planteamos la integral completa. La integral interior respecto a z, la integral media respecto a y, como lo podemos observar acá, y la integral exterior respecto a x. Y tenemos que, como resultado final, podemos confirmar que el flujo neto es de 24 unidades. ¿Cómo lo podemos aquí? Esta como tal la verificación. Listo, explicación del significado físico del resultado. El resultado de 24 representa el flujo, el neto total del campo a través de las 6 caras del cubo. Analicemos esto. ¿Qué significa esto? Interpretación cualitativa. El volumen del cubo es igual a 8 unidades cúbicas. La divergencia es 3 unidades por volumen. El flujo, 3 por 8 es 24 unidades. Esto nos dice que cada unidad de volumen dentro del cubo constituye 3 unidades de flujo hacia el exterior. Como hay 8 unidades de volumen, el flujo total acumulado es de 24 unidades de comportamiento, que es el comportamiento del gas dentro del cubo, claro está. Entendemos que como tal la expansión desde el origen es radial, que pues, bueno, esa es la propiedad física de los gases. Y podemos observar aquí como tal cómo se comporta el gas dentro del cubo. Está dado por estos vectores. Entendemos que esto es muy importante para la interpretación de este problema, y es que cerca del origen el movimiento es más lento. Conforme se va alejando el gas del origen, el movimiento se vuelve mucho más rápido. Listo, conclusiones fundamentales. Este gas se está expandiendo uniformemente. El flujo neto positivo de 24 unidades significa que el gas está saliendo del cubo que entrando. De hecho, por este cubo solo sale gas, no entra. Por eso es que se nos dice que no había ninguna entrada ni ninguna succión, llamémoslo así. Bueno, hay una fuente en cada punto. La divergencia constante de 3 indica que cada elemento es infinitesimal del volumen dentro del cubo que está generando gas. No es que haya una sola fuente de origen, sino que todo el espacio está creando fluido de manera uniforme. La simetría perfecta del flujo es idéntico en las 6 caras, 4 unidades por cara, debido a que la simetría del campo y del cubo está centrado en el origen. La analogía de un globo, imagina que un globo esférico está inflándose. En cada punto de la superficie del globo, la materia se mueve radialmente hacia afuera. Nuestro campo describe este comportamiento de expansión isotrópica y proporciona la distancia desde el centro, básicamente. Es el comportamiento básico de los gases. Y la confirmación del teorema. El valor 24 obtenido mediante la integral de volumen coincide con lo que obtendríamos si calculamos directamente el flujo a través de las 6 caras, verificando la validez del teorema de divergencia. Bueno, agradezco muchísimo su atención y espero que les guste.